Para esta noche vamos a mirar diagnóstico estratégico externo e interno. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Vamos a mirar qué es esto del diagnóstico estratégico externo, en sí el macro y el microentorno y unas conclusiones en general. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico estratégico externo, este diagnóstico acompaña muchos proyectos y muchos planes de la organización, principalmente el plan estratégico. También puede ser un plan de mercado, un plan del negocio. Bueno, en sí, esa parte externa de nuestra organización nosotros la debemos considerar en cualquier momento para que tengamos viabilidad de estos proyectos y de estos planes. También se le llama análisis del entorno, auditoría de la posición. Es decir, usted en este momento, frente a las adversidades del entorno y unas variables macroeconómicas o sociales o políticas, ¿en qué punto está? ¿Y qué puede hacer finalmente con esas variables? Y esto permite hacer un mapa de ese entorno, que nosotros sí o sí tenemos que hacer esa revisión, tenemos que sacar unos indicadores allí precisos de ese entorno para que nosotros simplemente los tengamos en observancia y tomar decisiones a tiempo. Desde ahí también consideramos pues las fuerzas de la competencia que actúan sobre ella. Para poder iniciar vamos a hacer revisión de la parte estratégica plenamente y de su papel que tiene en el plan estratégico. Pues les voy a invitar a mirar este video. ¿Listo? Entonces, listo. Una vez hemos revisado este video, hay que entender que nosotros debemos hacer estudio de las diferentes variables de entorno, revisar dónde está el poder de dependencia, mirar esas variables a nivel macro que tenemos, a nivel político, a nivel económico, social, demográfico, tecnológico, legal, en fin. Mirar también las fuerzas del mercado, proveedores, clientes, productos sustitutos, y donde mejor condensamos este tipo de análisis es en una matriz tipo DOFA. Bueno, ya nosotros hemos visto un poco de matriz DOFA desde nuestra primera sesión, pero en esta sesión lo vamos a hacer algo diferente. Dentro del entorno, ¿quiénes están? La variable o el aspecto político. Desde esa variable miramos tratados de libre comercio, revisamos entonces los impuestos, si han aumentado, si se han reducido. Hacemos también una visualización de cuáles son los planes de un gobierno. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. A nivel económico, pues miramos los tratados de libre comercio, bueno, eso es a nivel político, perdón, a nivel económico, el tipo de cambio, miramos la inflación, miramos el nivel de desempleo, porque si una persona está desempleada, pues eso no es favorable para las organizaciones, ¿sí? No hay consumidores, por ejemplo, del nivel de avance en sí del crecimiento del PIB. Miramos nuestro sector, cuál ha sido el comportamiento, qué es lo que se está diciendo pues a nivel global también, porque cualquier coletazo de una economía grande pues nos viene mal a nosotros. Entonces todo eso también hay que preverlo. Sociodemográfico, las características propiamente de una población. Hablamos de características geográficas, demográficas, de la cultura, de unos comportamientos, de unas características propias de una región, a nivel tecnológico de los avances tecnológicos propiamente del sector, ecológico a nivel, digamos que legal y normativo que nos exigen. ¿Sí? Entonces ya dependiendo del tipo de industria o dependiendo del tipo de empresa, pues hay unos lineamientos que nosotros debemos seguir, ¿sí? Y si no es así, pues al menos establecer unas rúbricas o unos comportamientos deseables ante el ambiente y ante la sociedad. Legalmente, estamos legalmente constituidos,
estamos registrados en Cámara de Comercio, hicimos todo el procedimiento allá de registro, o quizás tenemos que hacer unos permisos allí también importantes para el funcionamiento normal de la empresa y que no haya quizás desde allí pues alguna carga a nivel económico porque estamos infringiendo la ley. Otros sectores, ese es el entorno. Y ya a nivel micro, son esos agentes que también están como alrededor de nuestra misma organización, de los clientes, de los competidores, del comportamiento en general del mercado, y desde ahí analizamos cuál sería la parte que nos corresponde a nosotros a nivel de una utilidad, de unos ingresos. También hablamos de nuestros proveedores, del gobierno, en fin. Entonces, la empresa allí es un agente que está en medio de todas esas variables y lo que debemos hacer es hacer un registro de información, mirar fuentes primarias o secundarias, automatizar ciertas mediciones y procesos para que tengamos todo ahí en claro, que tengamos un tablero con esos indicadores allí que son más importantes y que nosotros sepamos qué decisiones hay que tomar en el momento indicado. En este macroentorno, nosotros tenemos una situación alrededor de nuestra organización. La organización como tal no es independiente de ese entorno. La organización tiene o recibe unos impactos de ese entorno. Por eso decimos que es un sistema abierto. Hace transacciones e intercambios con el contexto, con el mercado, está en interacción con los proveedores, con los clientes, con unos inversionistas o accionistas. Entonces, por todo puede haber un cambio en ese entorno de las variables económicas, políticas y demás. Todo eso impacta directamente y nosotros tenemos que hacer un reconocimiento, ir a fuentes, pueden ser primarias o secundarias, pero de alto nivel de confiabilidad para que desde allí hagamos nuestro análisis y marquemos allí en prospectiva o al menos para un mediano plazo qué es lo que deberíamos hacer ante esos cambios que pueden ser extremos de nuestro entorno. Y desde ahí definitivamente, pues a nivel interior pueden cambiar procesos, pueden cambiar planes, ¿cierto? Entonces todo eso hay que revisar. Bueno, aquí viene una pregunta para ustedes y es, ¿qué tendencias reconocen a nivel mundial? Hay unos temas grandes, generales a nivel mundial que son importantes tener en cuenta, pero ¿cuáles son las tendencias o megatendencias? ¿Qué se nos ocurre? Entonces, ¿cuáles son las megatendencias? Puede ser a nivel cultural o tecnológicamente o social. Ah, muy bien, Roger. Profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Una Muy bien. tendencia a nivel mundial, profe, podría ser, digamos, la estrategia que trae el presidente Biden con relación a, desde su posesión, con relación a la protección o que está trabajando dentro del tema de protección del medio ambiente. Ah, bueno, listo, perfecto. Pues hay grandes personajes, grandes porque pues tienen un poder grande y desde allí pues tienen ciertas tendencias del cuidado del medio ambiente. Y entonces desde ahí hay organismos a nivel internacional que también tienen en cuenta esas posturas, ¿no? Y toman sus decisiones. Pues sí, eventualmente es como una mega tendencia para el 2021. Muy bien. Bueno, ¿qué dicen los demás? Cuando se pintó un futbolista el cabello y allí varios hombres colocaron su look. Bueno, digamos que esas son como las tendencias de la moda, ¿no?
pero hablemoslo un poco más a nivel macro. A ver, gracias. Sí, Valentina, te escuchamos. Profe, no sé si una tendencia puede ser como, pues no sé si se considera como tendencia, pero digamos en el mundo ya está muy expuesto el tema de la comunidad LGTBIQ. Puede No sé si ser, de pronto eso sí. se considere como tendencia porque ya hay muchos países que han aceptado la, sí, como la sociedad pues de ellos. Entonces no sé si eso se puede considerar como tendencia social, cultural. Sí, sí, claro que sí. Digamos que ya ha habido una acogida marcada, grande a nivel internacional y es a nivel social, ¿no? Entonces hay un comportamiento allí social que se ha venido pues tratando y que ha venido colocando también de alguna forma como su peso, ¿no? Bien, Sandra, Buenas noches, profesora. Buenas noches para todos. Pues buenas pensaría que una de noches. las tendencias que nos dejó el COVID después del COVID es el tema de generar, los bancos están generando como esas nuevas políticas de realizar transacciones sin contacto. O sea, agilizar todo el tema de la banca, la aplicación de nuevas apps que permitan realizar pagos instantáneos. Ya se vio que se creó, pues, este tema de Nequi, DaviPlata. Hay muchos estándares ahora actualmente que con el tema del COVID lo que se quiere es evitar todo tipo bueno, que se agilice todo el tema de los métodos de pago. Esa es una tendencia que se ha generado a nivel mundial después de lo del COVID. Claro, claro que sí, digamos que a nivel mundial, aquí la tendencia es a la digitalización, porque eso hace que se reduzcan la estructura de los costos y demás, y además las personas tienen acceso fácil, ¿no? A estos medios a través del celular y demás. Pero sí, digamos que desde ahí es la facilidad para esos procesos y para tener ganancia frente a un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Saber que los procesos son mucho más rápidos y no solo a nivel de banca, sino en general en todas las organizaciones, en todas las actividades. Mercados digitales, Revolución 4.0. Luisa Fernanda. Profe, más tendencia como la tecnología, también porque como cada nada se van como cambiando o van saliendo como cosas más nuevas, va como evolucionando cada día más. El tema de la tecnología, celulares, todo eso. Correcto, sí, el tema de la tecnología, por ahí lo mencionaban como Revolución 4.0, por ejemplo, el tema de la muerte a la muerte, es decir, ya digamos que la ciencia ha avanzado a un punto que están haciendo el estudio allí de las células, de nuestras células madre, para poder retrasar ese proceso de envejecimiento. Pero entonces ya no es una crema, ya no es algo mucho más drástico, por decirlo de alguna forma. Y hay muchas empresas ya con un adelanto al respecto. Muy bien, Julián. Profe, buenas noches. Cuando hablamos de tendencia, a mí se me viene a la cabeza hace muchos años, cuando solamente habían bolsas de agua, ¿sí? En el comercio solamente, en cuanto postó, hablando de Postón y Coca-Cola, solamente habían bolsas de agua y llegó la tendencia de la botella, ¿sí? Y ellos lo argumentaban con un tema de ecología, de que recojan las tapitas Perfecto. y ¿cómo es? Y para ayudar a una escuela, ayudar a niños enfermos de cáncer, etcétera. Entonces, su tema comercial, su tema de marketing se fue enfocado a ese lado, ¿sí? Tanto así que ya a hoy la botella reemplaza completamente a la bolsa, ¿sí? Entonces, me parece que fue una tendencia muy buena, obviamente porque era un producto mucho más caro que la bolsa, pero le dejaba muchísima mejor rentabilidad a las compañías. Ok, listo. Hablamos un poco, es como de la estructura del mismo producto, ¿no? Y cómo, claro, por la misma funcionalidad y de que esto pues dura más,
pues fácilmente las personas lo acogen. Bueno, gracias, Julián. John. Sí, buenas noches. Pues yo veo ahorita como una tendencia que se está viviendo, como la especulación de que se están acabando las materias primas, Sí, de que señor. todo está difícil de conseguir. Entonces no sé si es como una estrategia para incrementar los precios o salir de inventarios que no se movieron durante la pandemia, pero he notado que en todo lado hay como esa tendencia últimamente. No sé si se puede Bueno, considerar como tendencia. sí, sí, de alguna forma sí. Es más como ese requerimiento, esa necesidad que tenemos a nivel global, porque evidentemente el impacto, nuestra huella ecológica es muy grande. Y entonces, hace ya varios años decían que nosotros necesitábamos como de 3 planetas Tierra para poder seguir con este patrón de consumo tan alto que nosotros tenemos. Pero claro, o sea, esta parte de los recursos que son más sostenibles es muy importante porque desde ahí hay una transformación de los productos, se alinean también como los objetivos de la misma organización, ¿sí? Porque alrededor de esto, pues, hay diferentes instancias a nivel mundial de la cumbre de cambio climático, por ejemplo. Y desde ahí, pues también se hace una medición de los objetivos de desarrollo sostenible, de Pacto Mundial, etcétera. Y todo eso, pues, debe tenerse en cuenta a nivel organizacional en todos los ámbitos. Entonces, en la misma infraestructura de organización, en el uso del agua, de los recursos en general, en la producción, eventualmente, pues en todo. Claramente hace parte como del mismo marketing, ¿sí? Es como la crítica que se le hace de cierta forma al uso de estos títulos, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial. Llega allí una gran pregunta, es, ¿lo hacen a conciencia o lo hacen como estrategia? ¿Sí? Pues ahí ustedes también sacarán sus propias conclusiones. Pero pues eventualmente es algo que utilizan las mismas organizaciones para poder vender, sí, sí lo hacen. Julián. No, profe, qué pena, no había bajado la mano. Ah, ok, no, no te preocupes. Bueno, en general, la era de la urbanización, de las megaciudades, ¿qué pasa? También en este proceso de urbanización existirá la pobreza, ¿sí? O existe la pobreza en las grandes ciudades, donde se mueve el capital, donde hay edificios inteligentes, donde existe como esa tecnología, esos procesos álgidos de mercado, alrededor se crean como los suburbios, ¿no? Y desde ahí pues también se describe que existiría pues mayor desigualdad. Digamos que ya existen pues ese tipo de ciudades. Del cambio tecnológico acelerado. Y desde aquí nosotros podemos hacer una revisión en la actualidad del impacto del COVID y de cómo esto hizo que muchas organizaciones comenzaran a adoptar diferentes estrategias tecnológicas. Y entonces, habían muchas organizaciones que no pensaban verse en una página web o en las redes sociales porque eso requiere de otras instancias, requiere un recurso, pero claramente es algo que tuvo que hacerse. Ese crecimiento a nivel también digital de la 5G, la inteligencia artificial, donde encontramos un algoritmo y entonces según el algoritmo, pues también existen como un patrón de decisión muy similar al nuestro o incluso mejor que el nuestro y esos van a ser como unos puntos allí clave para nuestra humanidad. Un mundo de edad cada vez más avanzada. Nuestra estructura familiar ha venido cambiando, ¿sí? Las tendencias también hacen que las personas como que adopten ese tipo de cambios. Y vemos la familia, bueno, vemos casas de familias, se dice unipersonales, una sola persona, o vemos parejas que tienen un perro, un gato y deciden no tener hijos
porque claro, es en proyección de nivel de vida, dicen, no, este mundo, pues así como está terrible de brindarle un bienestar a este hijo, dicen no, o simplemente no es algo que lo consideren. Y nuestras poblaciones pues están envejeciendo. El intenso flujo de comercio, de personas, de finanzas, de los datos, bueno, toda la virtualización, la digitalización nos ayuda a incrementar ese flujo de comercio. Y eventualmente las bolsas, por ejemplo, de valores, pues tienen como ese tipo de comunicación tan marcada en un tiempo específico y entonces todo es momentáneo, todo es en tiempo real y desde ahí pues se toman las decisiones del mercado y eso en cualquier momento, si llega a haber, no sé, una burbuja ahí especulativa, por ejemplo en el caso de China que dice que puede generar como cierto impacto negativo a nivel mundial, eso es en cualquier momento. ¿Sí? Porque es que la información va y viene y el tema de la incertidumbre en los mercados tiene un impacto grandísimo. Y entonces sí comienza a generarse como ese boom de que, bueno, aquí esta empresa pues no tiene los recursos, pues saquémoslos de allá, saquemos las inversiones. Entonces todo eso es como el efecto dominó. Dice Roger, hasta la misma construcción de finca raíz son construidas de una sola habitación, exactamente, como aparta estudios, porque es más común y es rentable. Pues nosotros desde aquí debemos comenzar a generar información. Eso es lo más importante. Usted puede tener la empresa más grande, la más pequeña, pero estas dinámicas hay que hacerlas. Vamos a rastrear los cambios. Tenemos marcados unos objetivos y entonces hay que mirar como qué indicadores de entorno serían pertinentes y comenzamos a hacerles un seguimiento. Vamos a monitorear, esto es analizar la información. Para eso hay que hacer un claro reconocimiento de esas variables, de qué se tratan, cómo se miden. En fin, o sea, qué es lo que me dicen sí el dato y evaluamos. Hacemos una proyección, quizás a 10, a 20 años, porque pues las decisiones se toman es al día de hoy y evaluamos. Entonces, desde ahí, bueno, ¿cuál va a ser ese impacto? Vamos a estar con esos indicadores muy por encima, muy por debajo. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Ok, bueno, pues vamos a mirar un poco aquí el papel de la estrategia financiera, un poco de la revisión de estas variables. Muy seguramente muchas ya las conocen, pero vamos a analizar aquí primero en términos como de qué es esto y luego vamos punto por punto. A ver, ahí ya estoy compartiendo, sí. Ok, y entonces desde aquí nosotros podemos decir que ese análisis PESTEL, que apoya mucho el análisis en relación a esas variables externas, pues son muy útiles, porque a partir de ese análisis hacemos planes de negocio, hacemos planes estratégicos, planes de marketing, planes financieros, reconocemos los factores externos de la empresa. Ya estoy grabando, muchas gracias. Gracias. Sobre todo de esos donde no tenemos influencia, pero cuando tenemos esa información sobre esas variables, reducimos los efectos de las amenazas, incrementamos los efectos de las oportunidades. En sí es algo que debemos hacer de manera periódica. Miremos cómo cambia de rápido nuestro entorno, nuestra economía, nuestra sociedad. Cada vez ese avance es un poco más apresurado.
es muy importante que hagamos esto de una manera concreta, pero consciente. Bueno, entonces con esta herramienta nosotros nos ayudamos a analizar el entorno macroeconómico, donde está la empresa operando. E identificamos esos factores que nos afectan hoy o nos pueden afectar en un futuro, porque nosotros para eso también proyectamos. Va a ser el punto de partida también para cualquier decisión estratégica y hay que analizar esa situación actual y de entorno. Que nosotros tengamos como esa dirección estratégica de una manera eficaz, pues va a ser esto completamente fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. Y hacemos que esa planificación pues tenga una metodología, tenga un tiempo de acción también. Entonces todo eso debemos allí tenerlo en cuenta y encajarlo. Bueno, podemos hacer análisis demográficamente. Y entonces, dentro de ese análisis demográfico, ¿qué tenemos en cuenta? El comportamiento de nuestra población. Ha crecido demográficamente, quizás la tasa de mortalidad es más baja o es más alta. Existe movilidad de la población, de los procesos migratorios, de los matrimonios, de la estructura de la familia, de la misma vivienda, lo que decíamos hace un momento, del nivel de escolaridad, si son bachilleres, si son tecnólogos o profesionales, de la misma composición étnica y religiosa. Y entonces aquí, por ejemplo, miramos como esas tasas de natalidad a nivel mundial, relacionado entre 1960 y 2019, y todo eso nos da un indicio, ¿no? Y nosotros revisamos, listo, o sea, ¿cómo es esa población? ¿Está en un nivel medio, alto, bajo? ¿Cuáles son sus características? Digamos que de cómo vemos una población, de su estatus o de como tal de su estado en sí, miramos otro tipo de variables, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones del mercado de esa misma economía? ¿Cuáles son las condiciones de población y del mismo mercado? Entonces, desde allí marcamos diferentes factores también socioculturales, esos elementos de la misma sociedad, lo decía por ahí la compañera, la comunidad LGTBI, pero que pueden afectar también nuestro proyecto. Puede ser positivamente, puede ser negativamente. Quizás usted tiene allí en mente para un lanzamiento de un producto especial para este tipo de población. Entonces, es muy importante prestarle atención a esas tendencias de la sociedad actual y ver cómo están cambiando. O, por ejemplo, aquí, pues nosotros podemos ver las megaciudades. Entonces, ¿cómo han sido estas tendencias? Aquí en primer lugar está Tokio, de allí sigue Delhi, Shanghái, Sao Paulo, México. Bueno, entonces ahí también nosotros hacemos un análisis de esa población. Nos dice que alrededor del 55% de esa población mundial, 4.200 millones de habitantes viven en ciudades. Y entonces esa tendencia continuará. En el 2050 se duplicará y casi 7 de cada 10 personas vivirá en las ciudades. Entonces, el proceso de migración desde zonas rurales a las grandes ciudades, pues va a ser algo álgido y es como la tendencia de aquí en adelante. El mercado se va a mover mucho en las ciudades. De un nivel de competitividad, el nivel de competitividad, usted puede buscar el índice a nivel mundial por países o puede buscarlo por departamento. Pues Bogotá aquí es nuestra vitrina, digamos que comercial, de las inversiones, de que hay mucha gente que viene de todo el mundo a hacer negocios. Bueno, entonces ahí de número 1 está Bogotá con 8.33 puntos sobre el total. Y entonces de ahí le sigue Antioquia, Valle del Cauca, Santander, y todo eso tenemos que revisarlo, porque si se trata de hacer negocios, de hacer inversiones,
pues si ese país o esa ciudad corresponde para que podamos tener un crecimiento. Y si no, pues, ¿qué puede haber allí, no? Donde hay de pronto pobreza o alto nivel de desempleo o de inflación o demás, o las condiciones en general no son muy buenas, pues definitivamente ese proyecto, ese negocio no va para esa ciudad. Nos habla de la proporción de personas mayores. Y entonces, por ejemplo, aquí está como el total de la población mayor en rojo entre el 29 o el 38%, están como las proporciones allí repartidas a nivel mundial. Miramos que hay un impacto allí a nivel de Europa, ¿cierto? Encontramos también de los grandes países donde existe allí un indicador entre el 20 y el 29%. Y bueno, pues lo importante es que uno entienda que nuestra población está envejeciendo. Son proyecciones al 2050. Todavía falta tiempo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Quizás nuestro servicio está dedicado a esta población que es vulnerable, de las personas mayores, y vamos a generar un servicio allí para ellos, de acompañamiento, de guía, pues como en esa etapa de la vida. Bueno, habría que inventárselo, pero desde allí también visualizamos las oportunidades o amenazas también. Habría que definir dentro de cada mercado de qué se trata. Analizamos nuestra economía de los ingresos. Miramos si esa población nos puede pagar, nos puede generar ese ingreso que estamos buscando. Revisamos el nivel de los precios y entonces esto sería la inflación de las tasas de interés de un mercado de capitales. Si ese colca pues es representativo, digno de hacer una inversión, de la distribución de los ingresos, de una balanza de pagos, si se hacen más importaciones o exportaciones, del crecimiento de la economía, y entonces el indicador que mide nuestra economía es el PIB. Aquí, por ejemplo, miramos este dato del valor del dólar. A ver, pero este estaba hasta finales de mayo, y entonces el precio del dólar que está pasando aquí, pues va aumentando, ¿cierto? Va repuntando. Digamos que desde ahí principalmente por un factor de choque externo, por el petróleo. Y desde ahí pues nosotros miramos qué negocio nos conviene hacer, si quizás esta devaluación del peso hace que aumente, por ejemplo, el costo de nuestros insumos, de la materia prima. Todo eso hay que aprenderlo a leer. Miramos también la inflación, miramos la tasa de interés, si está aumentando, si se está reduciendo. Vamos a mirar un poco del concepto de la inflación. Entonces, aquí hay un video que nos explica un poco como el efecto del mercado sobre la determinación de los precios. Y entonces esto marca también nuestros índices de inflación. A ver, vamos a... Bueno, entonces hay un indicador que mide la inflación a nivel nacional. El Banco de la República es el que nos dice cuál es el nivel de la inflación. El indicador que más se utiliza es el índice de precios al consumidor o el IPC. Y desde allí pues se establece cuál es el costo promedio de la canasta básica. Para eso hay un estudio a través de un censo por parte del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Listo, y entonces pues nosotros nos vamos acá, nos dice que la inflación a septiembre del 2021 es de 4,51%. Nuestro rango meta está entre el 4%. Ese es el rango. Entonces hay un nivel inferior que establece el banco y un nivel superior, pero en sí la meta es del 3%.
Y entonces aquí lo podemos ver, que ellos siempre van a marcar un 3%, lo pueden fijar diferente, sí, porque a veces la economía tiene como sus cambios allí fuertes. Esta es una proyección a 20 años. A ver, 2019, 18, desde el 2002 hasta el día de hoy. Y entonces, pues la inflación se ha venido controlando, ha venido bajando. Aquí estos picos son por coletazos externos. Por ejemplo, el tema de las crisis en Estados Unidos, de la crisis en Europa, bueno, etcétera. Todo eso nos afecta y por eso también aumenta nuestra inflación. Y el banco, pues a través de la tasa de intermediación, lo que hace es controlar la inflación. Cuando esto se sale de control, pues definitivamente nos afecta a todos. Nosotros como consumidores, en el caso, por ejemplo, de una hiperinflación, que es cuando el fenómeno, pues ya como que se desborda, pues no tendríamos capacidad adquisitiva. Y entonces, por más de que uno trabaje y gane, pues no tendría para pagar, o sea, para nada lo básico, un poco como el ejemplo de nuestro país vecino Venezuela, es como ese caso de no poder pagar un alquiler, un arriendo, de hacer un consumo pues básico a nivel familiar porque pues el dinero de por sí no tiene valor. Entonces, esa pérdida como tal del valor del dinero y de la capacidad adquisitiva que tienen las personas. Por parte de las organizaciones, las personas reducen la demanda, ¿sí? Pero es una reducción muy amplia, por consiguiente, pues no hay ingresos, ellos no ven pues de dónde apalancarse y desde ahí es porque existen esos recortes a nivel de gastos, que ustedes saben que el recorte pues básicamente es despedir a su personal. Eso tiene otro impacto y es que van a haber muchas personas desempleadas y entonces pues baja, igualmente sigue bajando la demanda, en general, pues esa falta de crecimiento en la economía genera bajas en los indicadores también de salud, como esas condiciones deseables para una sociedad que es próspera. Todo eso hay que revisarlo allí. ¿Qué más podemos revisar en materia económica? A ver. Las tasas de interés. La tasa de interés es la tasa de intermediación del Banco de la República y según eso, pues también se especifica cuál es la inflación. La inflación no es algo que se hayan inventado, es algo que se da por la libre oferta o demanda, ¿no? O si no, usted tendría que decirme que lo obligan a comprar o a gastar, o sea, eso pues no es verdad, ¿no? Entonces, usted hace su demanda libremente, las empresas ofrecen en total libertad y de allí pues establece esos niveles de inflación. Dentro del histórico de las tasas de interés, volviendo aquí a nuestra presentación, digamos que el banco en general ha tenido un buen manejo de su política monetaria. A pesar de que somos un país en vía de desarrollo y todo lo demás, hemos podido de alguna forma salir avantes de todos esos coletazos externos que han sido muy fuertes para ciertos países y ha tenido la institución pues como ese reconocimiento a nivel internacional por saber manejar bien esas circunstancias. Aquí está marcando una tasa de interés como histórica, 2001, del 11, 2003, perdón, 2010 del 3%, 2016 7.75, 2020 comienza a bajar 2.75, 2021 alcanzó un histórico de 1,25 y nuevamente subió al 2, a ver, si no estoy mal, 2,25, 2,5, nuevamente aumentó la tasa de interés para poder generar estabilidad, como la economía ya comienza otra vez a crecer y entonces ante tasas bajas las personas comienzan a consumir, los precios aumentan por oferta y demanda y esto hace que de alguna forma pues se controlen esos niveles inflacionarios. Cuando la banca hace este aumento de tasa de interés.
y a la baja genera también tasas a la baja para poder incentivar el consumo, pero eso ya depende como de diferentes variables. A nivel político hacemos análisis, son estas tendencias que existen en sí como el estilo de poder. Y si yo me voy, a ver, pues me voy a inventar un poco, ¿no? Voy a llevar mi negocio para Cuba y entonces allá me generan expropiación y entonces esta es una institución, digamos que ya de dominio público y usted no tiene aquí ningún poder. Entonces, sí, no sería una buena idea llevar un negocio a un país que tenga ese tipo de normas, porque pues a mí lo que me beneficia es que me dé una utilidad, mi empresa. Hablamos de las políticas tributarias, fiscales, que de pronto nos aumenten los impuestos, pues eso también tiene un efecto negativo para nosotros, nos aumenta allí nuestros gastos. De las relaciones internacionales, ahí hablamos de los tratados de libre comercio, de la desregulación y la privatización. Hay que mirar dónde están las oportunidades, cuáles son los tratados de libre comercio que hacen que yo pueda exportar fácilmente o importar a bajo costo, de las legislaciones, de la estructura de poder. Hablamos también del análisis de la corrupción y entonces según este mapa de Statista, hay un indicador que resume la percepción de unos expertos y unos empresarios a nivel internacional. Nos habla de los países menos corruptos, como los que están en amarillo, Dinamarca, Nueva Zelanda, a nivel Latinoamérica, Uruguay, Chile, ¿sí? Y aún así están como en tonos naranjas. En sí, la corrupción es una enfermedad a nivel mundial, si ustedes se dan cuenta. Hay países un poco con tonalidades más rojas que otros y nosotros comenzamos también a revisar como este tipo de comportamientos, porque si es una población, es un país corrupto, ¿cuáles son las cuentas allí? Entonces, esas cuentas van a ser claras, va a haber honestidad a nivel de los negocios, o sea, ¿yo qué puedo esperar de ese país como tal? Todo eso tendríamos que nosotros revisarlo, mirarlo con lupa y ver si existe oportunidad donde yo quiero expandir mi mercado. Del entorno análisis sociocultural, de unas creencias, de unos valores, en general, por ejemplo, las tendencias. Y entonces es una población feminista, ¿sí? Una tendencia hoy en día es el feminismo. Y si, por ejemplo, yo creo una institución de educación, a ver, especial para estas mujeres, para el empoderamiento, y hablo como en términos también de ese feminismo, pues muy posiblemente tenga allí un nicho interesante de negocio. O hablamos de las personas que defienden el medio ambiente, de los activistas. Si mi producto, si mi servicio habla de ese cuidado del medio ambiente, pues muy seguramente tendré allí unos clientes garantizados. De la movilidad entre clases, de los grados de fragmentación en los grupos culturales, de la situación económica, de la composición de la fuerza de trabajo, de revisar, por ejemplo, las comunidades étnicas o las minorías. Y si yo tengo un proyecto, de pronto una fundación y hago el análisis demográfico, hago una segmentación y reviso cuáles son sus necesidades, pues también me sirve para que mi proyecto sea viable y que realmente tenga buena acogida. Todas las actitudes también, las preocupaciones colectivas, todo eso hay que analizarlo. Y entonces determinamos también cuáles son puntos a favor y cuáles son puntos en contra. Tecnológicamente, pues no es únicamente como de las máquinas, de la inteligencia artificial y demás, sino también del nivel de investigación y desarrollo de cada país. Y aquí nosotros estamos, según este estadístico, estamos en el puesto 68.
Desde ahí nos marca cuáles son los países a nivel de Latinoamérica con mayor puntuación por ese índice mundial de innovación. 30,8% lo encabeza Chile, lo sigue México y Costa Rica. Claro, pues digamos que a nosotros sí nos hace mucha falta tener más fuerza en esa inversión a nivel de I+D y de la ciencia y de la tecnología. Nuestra inversión no supera el 1%. Ahora, en las grandes empresas, lo que se hace es destinar muchos recursos a nivel de esa innovación, de esa investigación, y el aporte que hacen en el PIB de los países pues también va a ser muy representativo y por eso se da el avance y el desarrollo. Miramos cuáles son los programas de identificación de patrones también aceptados, de una adquisición, de un desarrollo y transferencia de esa tecnología. Es muy importante saber también comunicar ese aprendizaje, las innovaciones, lo que se investiga. Hay que hacer una buena transferencia de ese conocimiento en las organizaciones, de la protección de una marca, de una patente. Eso también, digamos que genera unos buenos activos en cualquier organización. Hay que preocuparse mucho por este aspecto porque realmente se convertiría en otro ingreso en cualquier empresa. Los incentivos gubernamentales, hay que buscarlos, sean muchos o sean pocos, hay que mirar cuáles son esas leyes en específico que incentivan ese desarrollo. Analizamos nuestro entorno también desde la disposición de los recursos naturales. Si ustedes se dan cuenta aquí, este gráfico representa la autosuficiencia petrolera y nos habla de unas reservas probadas, otras probables, otras posibles y la demanda. La demanda siempre va a ser en gran escala, va a ser exponencial, pero mire lo que pasa con los recursos. O sea, cada vez van a ser menos. Y en esta parte del petróleo, pues es muy importante, ¿no? El petróleo mueve todas las industrias, mueve todas las economías y entonces pues es también como comenzar a crear nuevas fuentes, nuevos recursos de energía. Hablamos del calentamiento global, de los fenómenos del niño y la niña, porque quizás su insumo, no sé, son las papas. Y entonces, ¿qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa cuando hace mucho sol? Pues los cultivos se van a dañar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. De nuevas enfermedades, ¿quién iba a pensar de una pandemia? ¿Y qué es lo que seguirá aquí en adelante a nivel organizacional de los sistemas de previsión y demás? De las catástrofes, ¿qué pasaría en el caso de un huracán o en el caso de un terremoto? Entonces, ¿cuáles son nuestros planes allí a nivel también de cuidado del medio ambiente, de nuestras políticas, de cómo nos mostramos a nivel de una sociedad y el impacto que también queremos generar? Pero entonces nuestro discurso de organización tiene que ir también muy en torno a este recurso, al cuidado del recurso como tal. Bien, hay unas variables de microentorno y entonces Porter las identifica como 5 fuerzas en el mercado. A partir de esas fuerzas, pues se determina un margen de utilidad y es como qué parte de la torta le corresponde a usted dentro de un sector, en un sector donde hay mucha competencia. Y todo depende de las 5 fuerzas de Porter. ¿Cuáles encontramos? Nuevas organizaciones, compradores, productos sustitutos, proveedores y competidores en el mercado que determinan la rivalidad. Por parte de los clientes, si de pronto mi empresa es de consultoría y yo determiné que sean las organizaciones pymes, pero segmenté, hice mal una segmentación y mis clientes eran poquitos, eran, no sé, 15 empresas de esas pymes en total.
porque segmenté en una localidad, simplemente. Pues el poder de negociación de esas pymes va a ser fuerte, porque ellas van a tender a empujar los precios hacia la baja. Y yo tengo que ver muy bien que ese segmento me dé esa sostenibilidad económica y esos ingresos que yo deseo. De las nuevas organizaciones participantes, y para ello hago revisión de las barreras de entrada tecnológicas o legales o de la estructura del mercado. Resulta que si, a ver, yo quiero crear una peluquería, pues muy seguramente la restricción o la barrera de entrada no sea tan alta, porque, claro, yo tengo que tener un conocimiento técnico especializado en el manejo de unas herramientas y de corte de cabello y demás, pero en sí no es que sea tan difícil entrar a ese mercado. Sí, de hecho hay mucha competencia, pero sí a mí se me ocurre crear una nueva marca de automóviles autosostenibles, altamente personalizados, porque quisiera generar una competencia a Tesla. Muy seguramente la barrera de entrada es grandísima, porque a nivel tecnológico, pues desde allí se genera un factor muy, muy grande a nivel económico y financiero. Pues usualmente para entrar a ese tipo de actividades debo tener un recurso, una inversión muy grande. De los proveedores, del poder de negociación de los proveedores. Quizás mi empresa es una empresa textil y a mí se me ocurrió importar una tela desde la India, que porque son únicas y bueno, la calidad de la tela, etcétera. Pero encontré un solo proveedor de ese tipo de tela y entonces me va a salir costosísimo porque además de que es importado, pues es el único proveedor y resulta que para mi segmento de mercado, pues esos valores, esos precios no corresponden. Hay que buscar otras alternativas. Y de los productos sustitutos, el producto sustituto es un producto que brinda la misma utilidad que el mío. Y resulta que, a ver, yo voy a sacar una nueva marca de té y entonces es el té de limón, pero en el mercado hay muchas bebidas, hay muchas líneas, hay muchos tés, hay gaseosas, hay maltas, hay cervezas, etcétera. Y si la necesidad de ese cliente es calmar la sed, por ejemplo, en los climas cálidos, si bajan su precio, en este caso, pues estarían ganando sus productos sustitutos, ¿sí? Y yo estaría perdiendo allí, pues, unos buenos ingresos. Pues, en definitiva, cuando las barreras de entrada de pronto son muy altas, pues yo voy sumando acá como unas puntuaciones, ¿no? Según esas 5 variables. De pronto no me convenga mucho entrar a ese tipo de mercado. Me encuentro con barreras de entrada altas, con compradores que tienen un alto poder de negociación, con proveedores que también tienen un alto poder de negociación y ese precio comienza a subir y yo me hago menos competitivo y además encuentro muchos productos en el mercado similares al mío, pues en definitiva la parte que me toca a mí de las utilidades, de ese margen de utilidad dentro del sector, pues puede ser bajo, ¿sí? Eso es lo que me permite hacer este tipo de análisis. Yo tengo que determinar si es un nivel de negociación, de poder de negociación o de amenaza alto, medio, bajo, y según eso, pues al final hago el análisis y determino si esto es bueno, si es viable o si definitivamente este negocio no va. Entonces hay que hacer ese tipo de revisiones. Bueno. Vamos a mirar entonces un poco. A ver, creo que por tiempo no alcanzamos como a hacerlo nosotros mismos, pero les voy a mostrar un ejemplo de hacer medición de estas variables.
La idea era que lo hiciéramos entre todos. Pero podemos demorarnos ahí un buen tiempo. A ver. Tenía listo. No. Bueno, aquí nosotros podríamos entonces mirar, por ejemplo, un análisis de dos matrices que son la F y la F. Quizás ya la han escuchado, pero aquí lo chévere de esas dos matrices es que nos permiten cuantificar. Ya les comparto. Es esto. Ya les comparto pantalla. Nosotros partimos del análisis PESTEL, que también se conoce como PESTE, PESTA o PESTAL, de cualquiera de las formas. Son 100% de análisis externo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a determinar cuáles son las variables allí relevantes. En este ejemplo, es el caso de un taller automotriz. Entonces vamos a poner acá. En este taller automotriz, hagan de cuenta un taller que encontramos dentro del bar, dentro del sector. Pues se determinaron las siguientes variables y también se hizo análisis del impacto, si el impacto de la variable es alto o es bajo. Primera clasificación allí en este cuadro y en la segunda clasificación de si es un impacto positivo o negativo. En la variable P, en la política, de una ideología política, aquí se determinó que, bueno, según las condiciones, era de un impacto bajo y que era positivo para esta industria, ¿no? Lo revisamos desde la industria. De los pactos externos con Brasil, alto y negativo, quizás un tratado de libre comercio que realice importación de piezas automotrices económicas, pues es alto y es negativo. De la derogación de normas vehiculares, alto y positivo. Desde la variable económica, de la inflación, si va aumentando la inflación, pues es un impacto alto negativo. Del cambio del dólar, de una disminución, dice aquí, sería un impacto alto positivo. Una disminución es una revaluación del peso, de pagar menos pesos por dólar. Del crecimiento del sector. Entonces, el crecimiento del sector. Hablamos de la pandemia. ¿Qué está pasando con la pandemia? Del sector geográfico, donde está ubicado ese taller, de los hurtos a los vehículos. El impacto es alto y es negativo. A nivel tecnológico, de unas alianzas estratégicas allí. Entonces aquí se dijo que era bajo y era negativo. Alianzas estratégicas en el sector de disposición de residuos, de la reutilización de envases para analizar esta variable ecológica, de hacer una buena regulación de los residuos de los aceites. Y entonces esa regulación puede ser baja y positiva. Aquí lo importante es que se haga un buen listado de esas variables, que sea algo ojalá muy específico con el mismo porcentaje, que si se habla de inflación, ¿cuál es el porcentaje? De cambio del dólar, aumentó, bajó, y de cuánto fue ese valor. De las alianzas estratégicas entre quiénes, de unos residuos, de reutilización de envases, bueno, cómo va a ser ahí el tratamiento. Entonces, bueno, aquí está como de una manera general, pero sí habría que hacerlo con información muy precisa y comenzamos a generar
pues esta clasificación de impactos positivos, negativos, si es alto o es bajo. Hacemos el análisis DOFA. Puede ser 4 cuadrantes: debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Aquí en debilidades se estableció que hay falta de organización administrativa, de una baja sistematización de la mercancía, de exceso de trabajo del propietario, por ejemplo, de extensión de horarios de apertura del taller, y entonces son fortalezas, de tener una experiencia, de que lo acompañe la familia en el tema laboral, de una atención personalizada de ese propietario. Existe también las oportunidades, de pronto de la parte política, de la derogación de una norma, del cambio del dólar. De pronto en la pandemia encontró una oportunidad del sector geográfico, del manejo de los residuos o de unas amenazas, de la importación de unas piezas mucho más económicas del Brasil, de la inflación, del sector. Hablamos de los robos, de la alianza estratégica, de reutilizar envases. Y entonces, aquí en esta matriz, que es la matriz de evaluación de factores internos, cuando hablamos de internos, nos dirigimos exactamente a debilidades y a fortalezas. Lo que se hizo fue copiar las variables o los factores clave que ya se analizaron en el DOFA. Primero a nivel de fortalezas y posteriormente se indicaron las variables que se identificaron a nivel de debilidades. Entonces, esos son los factores internos. Luego se les colocó un peso. Todas tendrían que sumar el 100%, todas incluidas fortalezas y debilidades. Y entonces aquí se repartieron estos pesos. ¿Cuáles son más relevantes o cuáles tendrían mayor impacto en mi organización? Según esa relevancia, le coloco el peso. Hay unas que tienen más, otras tienen menos. Luego califico. ¿Cómo se califica? Según la metodología de esta matriz, nos dice que hay que colocarle 4, en este caso, a las que tengan menor impacto, ¿sí? Y fortaleza, en este caso, estas son para fortaleza. Entonces, fortaleza, mayor impacto. Si es de menor impacto la fortaleza 3, si es de mayor 4. Y en el caso de las debilidades también. Debilidad menor 2 y debilidad mayor 1. Y esa es la calificación que recibe cada una de las variables, en fortalezas y en debilidades. Después de esto se hace una ponderación. La ponderación es multiplicar este valor, este peso que le dimos, por la calificación. De allí pues ya se suman. Entonces al final tendríamos que sumarlas. Lo mismo acá. Las debilidades se hace el mismo cálculo. Hay una suma de todas esas ponderaciones. Y entonces aquí en este caso nos dice que da 2.72. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el puntaje es superior a 2,5, quiere decir que los procesos internos de la organización son eficientes. Entonces, en este caso decimos, los procesos de la organización son eficientes. Si son inferiores a 2,5, pues decimos que los procesos internos de la organización no son eficientes. Entonces, eso es a nivel interno. Y ya de aquí viene esta segunda matriz que se llama MEF de matriz, F de evaluación de factores externos. E igualmente, tomamos esas variables, primero las que son oportunidad, posteriormente las que son amenaza, y tomamos el listado ya del DOFA,
generamos aquí como un peso. ¿Cuál es más importante? Si, por ejemplo, es una empresa que realiza mucho importaciones, exportaciones, pues el tema del dólar tendría que impactar, ¿no? Entonces ahí el peso tendría que ser grande. El peso es variable. O quizás lo de las normas vehiculares en este caso, pues también debería tener un porcentaje aquí grande de peso. Entonces, ¿cuál es más importante que cuál? A nivel de oportunidades y a nivel de amenazas. Aquí en este caso, las dos tendrían que sumar 1. Si ustedes se dan cuenta, están decimales, porque al final, tanto amenazas como oportunidades tendrían que sumar 1 o el 100%. Se califica. Cuando una amenaza es mayor, colocamos 1. Cuando la amenaza es menor, colocamos 2. Y a nivel de oportunidades, en oportunidad, una oportunidad que sea menor 3 y las oportunidades mayores con 4. Calificamos, por ejemplo, aquí la oportunidad mayor se identificó a nivel del dólar, porque estaba en sí bajando su valor, ¿no? Entonces, desde ahí se identificó como esa oportunidad, o 3 si es oportunidad menor, como en el caso de las demás. En el caso, a ver, aquí de las amenazas, 1, la mayor, bueno, no sé, acá quedó crecimiento del sector. Una amenaza, en este caso, menor con un 2, que serían las otras. Creo que era aquí de crecimiento del sector. Todo lo contrario, que está decreciendo ese sector. El hurto de vehículos con un 1, porque es una amenaza mayor para nuestro local. Se suman las ponderaciones. Y entonces para ello hay que multiplicar el peso que le di a cada variable por la calificación que corresponde. Y lo mismo hago con cada una de las variables. Lo mismo aquí. Me daría 2,28. 2,28 en este caso, bueno, cuando el resultado es inferior a 2,5, el nivel de competitividad del sector no es tan bueno, ¿sí? Cuando es inferior a 2,5. Entonces, decimos que al ser inferior o menor a 2,5, el grado de competitividad del sector no es bueno. ¿Listo? Hicimos análisis acá DOFA, análisis PESTEL, análisis DOFA, y con eso se construyeron las matrices EFI y F de identificación de unos factores externos e internos, pero ya dado como una ponderación, y con esa ponderación pues definimos allí el análisis. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hay? ¿Preguntas? Bueno, gracias. Listo. Cuando nosotros hacemos diagnóstico estratégico externo, hacemos un conocimiento a conciencia y real de ese ecosistema de la organización. Allí involucramos macro y microentorno. Esos mercados hay que analizarlos, hay que hacer una revisión incluso de nuestros stakeholders, de esos grupos de interés. Desde allí nosotros miramos en qué condiciones está la organización y cuáles planes y cuáles proyectos podemos poner en marcha. También aquí pues miramos las dinámicas del mercado, nuestros planes de la organización, y todo esto
frente a ese análisis de entorno, pues también crea valor para la empresa y determina su éxito finalmente. El pleno conocimiento de la cambiante realidad externa es una condición básica para el buen trabajo del estratega. Es decir, que son herramientas que definitivamente debemos desarrollar y saber analizar para que la estrategia nos quede bien desarrollada y que nosotros no estemos simplemente planteando una idea como por realizarla. Es algo que se determina dentro de la viabilidad y la rentabilidad en un sector. Listo. Bueno, terminamos aquí con nuestra presentación. No sé si tengamos inquietudes